Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos continuando la serie Ciertas promesas del Señor. Y ya hemos dicho, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado, pues no todas las promesas que se aprecian en las Escrituras tienen que ver con la iglesia neotestamentaria, de la cual nosotros somos parte, ¿no? También hemos afirmado que hay promesas que nos agradan y hay otras promesas que no nos agradan tanto, ¿no? También hay que tener cuidado de no tergiversar las Escrituras por un errado concepto. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortaleza, ¿no? ¿Cuándo se tergiversa esto? Cuando más o menos le damos el papel al Señor Jesús como de un mago 100% efectivo, ¿no?, a nuestra disposición. Porque eso de no todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortaleza, por ejemplo, no puede ser aplicado específicamente. Le voy a poner un ejemplo para que sí o sí voy a conseguir un trabajo, ¿no? Voy a tener estabilidad laboral, donde, por ejemplo, estén las Escrituras que las enfermedades que tenemos van a desaparecer o que las dolencias se van a achicar. ¿Dónde están las Escrituras eso, no? Y ya sabemos, ¿no, hermanos míos? Hay situaciones de vida que nos hacen daño, no solamente a las personas que están alejadas de Cristo, sino que a nosotros también. Y son situaciones que no vamos a poder evitar. Y como buenos bautistas debemos comprender a cabalidad que toda desgracia de alguna forma está emparentada con el pecado original de nuestros primeros padres. Y es una herencia que su pecado nos dejó. Y no solamente a nosotros, sino a toda la creación. Génesis capítulo 3, versículo 17. Por tanto, no siempre podemos evitar cosas negativas en nuestra vida. Todo esto, hermanos míos, es parte del paquete de respirar en este mundo. Job capítulo 5, versículo 7, luego del pecado original. Otra promesa, por ejemplo, muy tergiversada es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Permítame aclarar ya, nada me va a faltar, pero de acuerdo a su voluntad. De otro lado, vuelvo a repetir, aunque no nos guste algunas veces, lo que el Señor promete, ¿ya? O lo que el Señor, lo que el Señor promete, por ejemplo, que en el mundo tendremos aflicción, pero nada de estas cosas, promesas que no nos gustan, o su voluntad cuando se manifiesta y no nos gusta, esto no implica o desdice lo que dice la Biblia, que su voluntad es perfecta y agradable. Romanos capítulo 12, versículo 12 en su segunda parte. El Señor, hermanos míos, no obra por capricho ni voluntarismo, sino con un propósito santo, repito, que muchas veces no lo podemos comprender. Pero tengámoslo por seguro, ¿ah? Va a llegar el día que vamos a comprender todo lo concerniente a su santa, perfecta y agradable voluntad. Ya algún día, pero en nuestro hoy, lo fundamental es comprender las promesas que nos ha hecho. Hoy vamos a tratar nuevamente un solo versículo donde vamos a apreciar una promesa apetecible, otra que la verdad creo que a nadie le gusta, y un pedido final de que confiemos en Él. Sin más preámbulo, vayamos a las Escrituras. Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Lo tenemos? Puesto de pie, por favor. Juan, capítulo 16, versículo 33, con excepción de los que están delicaditos de salud y los que tienen niños en brazos, ¿no? Juan 16, capítulo 33. La palabra del Señor dice:
estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos a la voz de tres, la última parte. 1, 2, 3. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Inclinen su rostro, permítame dirigirlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, alabamos su santo nombre. Señor, gracias le doy y estoy convencido, los que están en este auditorio también, que usted está permitiendo que su palabra sea predicada. Hable, Señor Yahvé. Permita que mediante este trabajo que se ha elaborado, mis hermanos, Señor, recuerden, y yo también, su predicador, ciertas promesas que usted nos ha dado. Específicamente, Señor, la que está contenida en el verso que acabamos de leer. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. En la prédica que antecedió, hermanos míos, sustentamos que los creyentes que ya comprenden que son un tesoro especial para el Altísimo, también deben asimilar que esto no implica un estado ideal de existencia, donde ya no existan miedos, dolores en el alma. ¿Ya? Lo que sí significa que somos un tesoro especial para el Altísimo es que Él se constituye nuestro pronto socorro, nuestra roca y fortaleza. Salmo capítulo 46, versículo del 1 al 3. Por tanto, implica que contamos con su ayuda, su alianza, su auxilio ante cualquier tipo de tribulación que puede venir a nuestra existencia. Y sabemos, hermanos míos, que Dios ama a toda la humanidad, porque si así no fuera, como cierto grupo dice, porque si así no fuera, no hubiera venido ya en forma de hombre para darle esperanza a toda la humanidad de ser salvos. ¿No es cierto? Ahora, pero lo que también debemos tener sumamente claros, que a sus hijos adoptivos de cualquier congregación, sea de la antidiluviana, la de Israel y los que lo integramos nosotros, la iglesia neotestamentaria, toda congregación de él, sus hijos adoptivos, tiene hacia ellos, o sea, a nosotros, un amor sumamente especial y distinguido. Con respecto a nosotros, ese trato distinguido inicia cuando aceptamos a Jesús como el Cristo, como nuestro Señor y Salvador personal. Ese trato distinguido no solo ameritó que nos sea regalada la vida eterna, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36, sino, repito, activa promesas distinguidas para nosotros en un mundo caótico que amenaza con su sistema pecaminoso evitar que caminemos como imitadores de Cristo y por tanto nos involucremos correctamente en la gran comisión. La fe que requiere para creerle, la capacidad para servirle, el tener esperanza en sus promesas va más allá de un nivel simplemente humano. Porque si fuera simplemente humano, las grandes mentes del mundo tendrían fe en él, tendrían esperanza en sus promesas y tendrían la capacidad de servirle. Ya va más allá de un nivel simplemente humano. Es un nivel superlativo que se activa en nosotros en calidad de embrión mediante el poder divino que Él nos entrega cuando recibimos a Cristo como su Señor y Salvador. Virtudes para imitarlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Dones espirituales para servirlo. Primera de Corintios capítulo 2 y Romanos capítulo 12. Entregadas mediante la persona divina del Espíritu Santo.
la capacidad de creer en las promesas de Dios es de aquellos que son hijos suyos. Pero, ¿y por qué a veces no creemos? ¿Por qué dudamos? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y a veces parte de esa naturaleza pecaminosa nos hace tener este libro santo, ¿ya? Como un adorno en una repisa, ¿ya? Y cuando eso ocurre, y cuando ni siquiera se viene a las asambleas para ser educado, el demonio utiliza nuestra pecaminosidad para toda la palabra que es sembrada, él se la lleva. Y ahí, a veces, el motivo por el cual ciertas promesas del Señor nunca calan en nuestro corazón. Sin más, desglosemos en 3 partes el versículo 33 del capítulo 16 del Evangelio de nuestro hermano Juan. Primer punto, una promesa deseada y apetecible. Una promesa deseada y apetecible. Juan capítulo 16, versículo 33, su primera parte. Dice así: estas cosas os he hablado en forma general, y aquí viene, para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Ojo, hermanos míos, que esa posibilidad de paz, ya que promete el Señor, no tuvo un precio barato, ¿ya? Claro, a nosotros no nos ha costado nada, pero no tuvo un precio barato, porque costó la sangre del Señor Jesucristo clavado en una cruz. Y leo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz que el Señor nos entrega, el fin de la guerra contra el Creador, tuvo un alto precio que nosotros tenemos que comprender que no es barata nuestra libertad. Hablemos un poco de la paz, con un conocimiento de la historia de las civilizaciones. En toda época es un estado apetecible para el ser humano. La connotación del griego clásico para la palabra paz tiene una fuerza negativa. Explico. Ellos tenían la perspectiva que la paz era producto del resultado de la guerra, ¿ya? O sea, que para que la paz existiera era necesario que alguien claudicara el sacrificio de muchas cosas, entre ellas la libertad propia. Ahora, los grandes pueblos conquistadores entregaban su sangre, sus esfuerzos para conquistar. ¿Y saben por qué? Porque ellos buscaban la paz. Esa era la connotación antigua. Tal como ocurrió, por ejemplo, con la paz romana, ¿no? Lograda gracias a la fuerza demoledora y sacrificio de las legiones romanas, y por la otra parte, el sacrificio de la soberanía y planes nacionales de las etnias, pueblos que conformaron el imperio, que fueron arrollados por el poderío de Roma y se les daba a elegir: o claudicas o mueres. ¿Saben el pueblo que no quiso claudicar? Los israelitas. Y demolieron Jerusalén piedra por piedra. Esa era la paz romana. Un grupo tenía que claudicar para que exista, claro, la paz romana, maravilloso estado que logró la civilización en todas esas zonas, ¿no es cierto? Ahora, es claro que la paz que ofrece el Señor Jesús no tiene nada que ver con recursos humanos, como los que se manifestaron, por ejemplo, en la paz romana. Pero esta paz sí puede ser usada como una analogía imperfecta. Pues para empezar, la paz espiritual ofrecida por el Señor Jesús, para lograr esa paz, tenemos que claudicar ante Él. Y cuando claudicamos ante Él implica que va a haber cambio en nuestras actividades temporales. Este tipo de paz en Él, implica que
El que quiere paz en su vida, paz en su corazón, paz con Dios, forzosamente tiene que estar rociado por la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Sin haber claudicado al Señor Jesucristo, no puede haber paz con el Padre Celestial. Y esto implica que ya formamos parte del cuerpo espiritual de Cristo. Por tanto, usando la mentalidad antigua, que en la cual también se manejaban los escritores bíblicos, no se olviden que se escribe en griego koiné y los griegos forman parte del Imperio Romano, ¿no es cierto? Ahora, en esta mentalidad, escúchenme ya, quien desea tener prolongada paz en su corazón deberá voluntariamente perder, escúchenme, tendrá que perder la libertad de hacer y deshacer como le place. La libertad de hacer y deshacer como me place y ceñirme a los planes macros y micros de mi conquistador, mi libertador, el Señor Jesucristo. En lo micro explico mis planes personales, en lo macro explico. Si ya hijo de Dios, lo macro ya no es la empresa, lo macro no es la universidad, lo macro no es cuidar la fortuna personal, lo macro es enfocarme en la gran comisión y toda actividad que realice tiene que estar enfocado a ella. Los planes del conquistador. Y así como, otra vez, ¿no? Paragón imperfecto, ¿no? Y así como rebelarse contra la paz romana producía perder ventajas de pertenecer al imperio, por ejemplo, lo que les ocurrió a los israelitas y a otros pueblos en la antigüedad, ¿ya? De igual manera, el creyente que hace como le place y no como debería comportarse, de poco a poco va perdiendo la paz ofrecida por su Señor, que tuvo un costo sumamente alto, su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. Esa promesa deseada y apetecible que se nos relata, por ejemplo, en la historia del apóstol Pablo, en Filipenses, esa paz deseada y apetecible, ¿ya? No tiene nada que ver con la paz que da el mundo. No tiene nada que ver. Busque Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, la paz que el mundo da generalmente está relacionado con obtener cosas materiales o sensoriales, ¿no? Pierdo mi trabajo, se me va la paz. Tengo una enfermedad, se me va la paz. No logro ingresar a la universidad, se me va la paz. Y así podría ser cosas sensoriales y materiales. Esa es la paz que encontramos en el mundo. Y Él nos dejó su paz, que no tiene nada que ver en primera instancia con cosas temporales, sino con cosas espirituales. Y estas cosas espirituales forzosamente tienen que tener tangibilidad en las cosas prácticas. ¿Y cuáles son las cosas prácticas? Ahí, las obras, ¿ya? Es que tenemos que caminar en este mundo, las pisadas del Nazareno, ¿ya? Y ahí, acuérdense, bienaventurado, ¿no? El que anda en los caminos del Señor. Segundo punto, una promesa que no nos gusta para nada. Una promesa que no nos gusta ni un poquito, ¿ya? Juan capítulo 16, versículo 33. Segunda parte. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Esta segunda declaración, que en el mundo vamos a tener aflicción, a nadie le gusta. Pero es una realidad
que no podemos negar. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña que siendo ya propiedad de Jesús, siendo ya Él nuestro Señor y Salvador, es el fin de pesares, es el fin de aflicciones, es el fin de las enfermedades, ¿no es cierto? No se enseña que tendremos todo lo que deseamos y así podremos evitar el estrés. Se nos enseña que, de hecho, por estar en un cuerpo aún no glorificado, mantenemos la naturaleza pecaminosa, ¿ya? Pero no solamente eso, ¿ya? Que la circunstancia que fue desatada en Génesis, hablo del pecado original, es común a toda la humanidad, por tanto a nosotros también. Entonces se cumple lo que dice Job capítulo 5, versículo 7, en los nacidos de nuevo, en los rociados de la sangre del Señor Jesucristo. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción, ¿ya? A lo personal, ¿no? Así como las chispas se levantan para volar por el aire, yo, Ricardo, he nacido y voy a tener aflicción. Y a esto se suma los ataques del maligno en contra nuestra, porque el maligno, hermano mío, por favor, escúcheme, ¿ya? No ataca al gobierno de los Estados Unidos, no ataca a la Alianza Lima, no ataca a la Universidad de San Marcos, no ataca a mi vecino cuando no son creyentes, ¿ya? El enemigo ataca a los creyentes y esto produce aflicción. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a él le gusta no la carne argentina, sino la carne del creyente, ¿ya? Y eso está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, en su segunda parte. Y a mérito de este ataque a mansalva para robarnos la paz, para empujarnos en caminos peligrosos, se nos llama a resistir viviendo en sobriedad. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ahora en su primera parte. Un llamado a resistir al pecado y tener paz en medio de situaciones sumamente conflictivas de vida, hermanos míos, es nuestro escenario de vida. Y no podemos escapar a ello. Pero a su vez, hermanos míos, las aflicciones, el peso a que somos sometidos, podemos superarlos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos fortalece, que nos fortalece, que nos fortalece. Y cuando Él nos fortalece, ya hizo la parte sobrenatural de poner en nosotros los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la parte sobrenatural, que el Espíritu Santo directamente me dé enseñanzas, pero nos olvidamos muchas veces la parte educativa. Él es nuestro rabí. Y no voy a hacer sobrenaturalmente que voy a hacer un rito 3 veces, 7 veces perfecto, y todo esto se va a meter en mi tutuma. Eso es magia. Hay un método educativo que se llama discipulados, consejerías, ya se llama prédicas, se llama devocional, le llaman algunos, ¿no? Pero recuérdense que los pueblos antiguos eran más nobles, ya, no porque tenían dinero ni porque tenían un alto grado intelectual, sino porque escudriñaban las Escrituras. No podemos tener todo lo que deseamos, pero se nos insta que nada de lo negativo ya nombrado nos separe de vivir para la gloria de Dios, tal como vemos la historia del apóstol Pablo, ¿no? Muy edificativo sería que, por ejemplo, lea usted Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 21, donde él relata cosas terribles que le van pasando dentro de la obra, con creyentes de verdad, con cosas del mundo, ¿ya? Pero él sigue velando para la gloria y la honra de Dios. Porque ¿sabe cuándo se le roba la paz a un creyente verdadero? Cuando se ata
y no desata para la hora de Dios. Ahí es cuando conversa a pedir paz. Ah, claro, nos volvemos un poco mentirosos. Estoy tan bien ahora que no voy a la iglesia. Uy, estoy tan bien ahora que no voy a los cultos. Claro, de repente se está pensando porque no está sufriendo los ataques del demonio. Porque ya para qué lo va a atacar si ya lo tiene bien enjaulado, ¿no? Y a veces no comprende, no discierne, porque creen que mágicamente sus años de estudio en un seminario, mágicamente todos los discipulados que han es suficiente y ya no necesitan alimentar su tutú. Cuando el método educativo no es así. Lo que debemos comprender, hermanos míos, que la paz prometida por el Señor Jesús va más allá de cualquier entendimiento intelectual, pues es posible tenerla en medio de enfermedades, en medio de escasez económica, en medio de ataques espirituales y trabajos físicos que nos causan excesivo agotamiento. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso posible, pastor? La orden, ¿no? Estate quieto y descansa en tu Señor. ¿Ustedes se imaginan estar en la cárcel? ¿Saben cómo ponían en las prisiones romanas? Te ponían una bola tipo acero y te la ponían y te la apretaban al talón, ¿ya? Y así tenías que andar, ¿ya? ¿Se acuerdan dónde estuvo Pablo? Preso, ¿no? Y así andaba, ¿no? ¿Y se acuerdan con el carcelero de Filipos? Todos renegando. Ay, ¿cuándo nos sacarán a matarlo? Ay, quisiera ir a mi casa. Los presos son así, ¿no? El preso siente que le han quitado lo más sagrado, ¿no? ¿Qué es lo más sagrado para el ser humano? Su libertad, ¿no? O sea, la cultura del mundo, ¿no? Pero como Cristo es la anticultura, ¿qué es lo más sagrado para mí? Que no quiero que me quiten mi servidumbre a Cristo. ¿Y saben qué? Ellos estaban sufriendo, porque la carne sufre al estar preso, ¿o no? Pero estaban cantando salmos, ¿no? Y ocurrieron cosas grandes y maravillosas, e inclusive pudieron predicar el Evangelio. Reduzcamos todas estas figuras estresantes. En medio de las tormentas que acontecen en la travesía que pasamos por este mundo, sí es posible tener paz que promete el Señor Jesús. No es el fin de los problemas, no es el fin de las aflicciones, pero la paz va a depender que aceptemos el camino glorioso del Señor Jesucristo. Nuestro hermano en la fe Trapp, ya en la presencia del Señor, cuando comentó esta porción bíblica, él escribió así: no hay manera de evitar, agrego, de hecho que se está refiriendo a las aflicciones y tentaciones. Vuelvo a leer su pensamiento. No hay manera de evitar, ¿ya? Estas cosas, ¿ya? Y él continuó en su decir: el mundo no es un paraíso, sino un purgatorio para los santos. ¿Ah? Y él sigue escribiendo y dice: no importa nuestro curso, ¿ya? Y usa su conocimiento geográfico, como en el estrecho de Magallanes, un sitio que quemaba barcos, ¿ya? O sea, los barcos entraban al estrecho de Magallanes y tenías que ser ducho, porque si te ibas para proa, todo era una tempestad. Y él dice: como en el estrecho de Magallanes, de seguro tendremos el viento en contra. Y eso usted y yo lo sé. No importa cuánto usted se dedique a la obra de Dios, los vientos parece que siempre están en contra, ¿no? No la tenemos fácil. En Juan capítulo 17, versículo 15, Jesucristo le habla a los suyos y dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesús nunca pidió fin de aflicciones, nunca pidió fin de enfermedades, nunca pidió fin de catástrofes naturales. Lo que Él pidió, que nosotros podamos luchar efectivamente contra las consecuencias y la influencia del pecado y los afanes que origina el sistema pecaminoso del mundo. Y en el versículo 17 de esta porción bíblica, según el contexto, da la receta
para salvaguardar la paz que ya el Señor nos ha entregado. ¿Y qué es lo que dice? Santifícalos, Padre, aunque no está supuesto, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hay 3 tipos de aflicciones, hermanos, que se dan en el transcurso de la vida de todo creyente. 2 de ellas no se pueden evitar. ¿Ya? La que vienen como parte del paquete del pecado original, parafraseando a Job, las cosas naturales que son a la chispa, a la candela, ¿no? O voy a poder evitar que algún día mi esposa muera. Y hay personas que ven morir a sus hijos, ¿no? O podrá usted evitar que su padre muera. ¿No le va a traer aflicción? Son cosas naturales. La chispa a la candela. ¿Qué otra no podemos evitar? Que el león rugiente esté mediante el sistema del mundo creando celadas, intentando capturarnos. Y eso trae aflicción, pues. ¿O no? Eso no podemos evitar. Mientras que estemos en este mundo, el demonio nos va a atacar y las cosas naturales que no nos gustan, desatadas por el pecado original, están en el mundo. Pero hay una tercera que sí podemos evitar. ¿Y saben cuál es? Escúchenme y grábeselo en su corazón. La aflicción por apartarnos del camino bendito del Evangelio. Ese es el que podemos evitar. Incluso cuando caemos en ese camino maldito, el Señor da receta. Arrepiéntete, cambia de rumbo, metanoia. La palabra del Señor, hermanos míos, nos educa para que en todos este tipo de tribulaciones respondamos agradando a Dios. Porque cuando respondemos agradando a Dios, ello nos santifica. ¿Y qué es lo primero que la tribulación, cómo tenemos que agradar a Dios? ¿Recuerda usted? La oración, pues, hermanos. La oración. ¿Ya? Y cuando oramos y decidimos someternos a la receta de la Biblia, llega una paz que no es posible entender con entendimiento humano. Por eso es que los que no conocen a Cristo nunca pueden tener esta paz. Porque va más allá de la capacidad humana de cualquier integrante del género humano. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses. Capítulo 4, versículo 7. Pero vayamos del versículo 6, ¿no? Tantos problemas tenemos. Y la palabra del Señor te dice, descansa en el Señor, ¿no? Específicamente acá dice, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La consecuencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esto es promesa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo le oro, cuando yo me someto, cuando yo en medio de tribulaciones, ya ocurre, le doy gracias, Señor, por lo que está pasando, ocurre algo sobrenatural. ¿Sabe lo que es lo sobrenatural? El Espíritu Santo nos dice cómo salir del problema. El Espíritu Santo dice cómo debemos reaccionar. ¡Ay! Le saqué la vuelta a mi esposa. ¿Ahora qué puedo hacer? Y el Espíritu Santo dice lo que tienes que hacer. ¡Ay! Desfalqué mi trabajo y ahora tengo que hacer. Y el Espíritu Santo dice lo que tienes que hacer. Pero ¿saben qué? Ahí entra el problema. Porque ya no lo queremos hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo queremos hacer. Porque nadie quiere reconocer ipso facto el camino del arrepentimiento. Pero si queremos paz, tenemos que hacer
lo que el Espíritu nos recuerda que tenemos que hacer. La palabra del Señor os educa y nos da la salida. Estate quieto, acércate a tu Dios, pide en la oración y verás cómo el Señor te enseña cómo desatar ese nudo gordiano que no te entrega paz en tu corazón. Tercer punto, una solicitud y razón divina. Juan capítulo 16. Versículo 33, en su tercera parte, dice: a ver. Ya, dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Una solicitud y una razón. Alan Clark imagina las siguientes palabras textuales de Jesús cuando hace su estudio sobre este versículo. Dice, o sea, como que el Señor está hablando, ya dice, como que Él le hiciera. Alan Clark relata su imaginación, cuál sería el monólogo de Jesús para nosotros sus hijos. Nos diría algo así, ¿no? Como un requiem para triunfar. Mi aparente debilidad será mi victoria, mi ignominia será mi gloria, y la victoria que el mundo, el diablo, mis adversarios en general, parecieron obtener sobre mí, será su propia derrota y mi triunfo eterno. Hijos míos, no teman, no teman. Y pregunto, pues, ¿no? Si el diablo atacó a Jesús, ¿a usted no lo va a atacar? Si el mundo le produjo aflicción a Jesús, ¿a usted no le va a producir? El Señor Jesús lloró. ¿Lloró porque no podía solucionar las cosas? No. Porque vio a los otros seres humanos sufriendo. Es algo que no se puede evitar. Confiemos en el Señor. Ahora, lo que es sumamente interesante, que esta confianza que Él pide, ya es casi a portas de la traición de Judas, de su captura, tortura, suplicio y muerte en cruz, ¿ya? Claro, o sea, en un pensar netamente humano, fue el principio del fin del Señor Jesús, pero sabemos que no es así. Fue el principio de su glorificación, el principio de nuestra libertad. Los romanos, hermanos, confiaban en César y sus legiones porque eran triunfadores y no se humillaban. ¿Un romano humillarse? No, hermano. Preferían la muerte antes que agarren las águilas romanas. ¿Ya? Humillarnos no. ¿Ya? Y esa es la cultura del mundo. Los evangelistas nos recuerdan la anticultura que enseñaba el Señor Jesús, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ya? Y esto está relatado en Marcos capítulo 23, versículo 12, Lucas capítulo 14, versículo 11, Lucas capítulo 18, versículo 14. En nuestra Reina Valera, hermano mío, regresando ahora, esa es la anticultura, pues, ¿no? ¿Ya? La anticultura. ¿Usted quiere triunfar? ¿Quiere triunfar, hermanos míos, a los ojos de Dios? Tenemos que aprender a humillarnos. En nuestra Reina Valera, regresando a Juan capítulo 16, versículo 33, en su tercera parte, lo que leemos, confiar, es el vocablo griego sarceo, que no solo traduce confianza, ¿ya? También se traduce como ánimo. Se nos pide, ¿ya?, que crezcamos en valor, ¿ya? Este vocablo procede de la raíz idiomática sarsos, que define el que tiene intrepidez, el que tiene coraje, el que tiene denuedo, ¿ya? Que es una actitud necesaria en quienes van a recorrer el mundo pidiendo a los demás que se rindan, que se humillen, que acepten el señorío de alguien que murió en la cruz, ¿ya?
O sea, hay que ser intrépido, hay que tener coraje. ¿Ya, hermanos? Porque nos ven como un pueblo débil, porque el Señor sacó, ¿no?, de los más menospreciados del mundo para que sean sus adalid, pidiendo que las personas se rindan ante Él. Y si bien es cierto, hermanos míos, esto es lo que significa en sí confiar, ¿ya? No solamente que confiemos, sino que tengamos el coraje tan necesario de que el peso del mundo no nos achique y no hablemos la palabra del Señor. Ay, ¿cómo voy a hablar de Dios si yo tengo una enfermedad incurable? ¿Cómo voy a hablar de Dios si yo estoy en bancarrota? ¿Cómo voy a hablar de Dios si perdí mi trabajo? El apóstol Pablo hablaba de Dios y con más fuerza cuando estaba en la cárcel. Bienaventurados, hermanos míos, los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Ya que clasicamos todos nosotros, pregunto, ¿alguien de ustedes vio y escuchó personalmente al Señor Jesús? ¿Alguno de ustedes vio el mar rojo que se separe? ¿Alguno de ustedes vio los mullidos que volvían a caminar? Pero si usted ha creído, usted es bienaventurado. Digo así, realizado, pese a los dolores, angustias, temores que ha venido a mi vida. Hermano, ¿usted creen que yo no sufro, que no tengo problemas? ¿Alguien creerá eso? ¿Habrá alguien que crea eso? ¿O habrá algún creyente que busque eso en su vida? Yo no soy bienaventurado porque no tengo una enfermedad, ¿ya? Yo no soy bienaventurado porque no tengo miedos en mi alma, ¿ya? No soy bienaventurado porque he dejado de llorar. Yo soy bienaventurado porque continúo bregando por la gloria y la honra de mi Señor. Y lo mismo para el pastor, lo mismo para el predicador, lo mismo para cualquier nacido de nuevo. No nos sintamos pobrecitos. No lo somos. Somos herederos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Tenemos su sabiduría que hace opacar a los sabios del mundo. No nos sintamos pobrecitos. No nos dejemos vencer por las aflicciones y los dolores del alma. ¿Por qué, hermanos míos? Porque este mundo nos trae aflicción. Este mundo nos intenta empujar al pecado, nos quiere corromper, quiere que tengamos miedo, ¿o no? Y lo tenemos, lo logra. Pero nada de eso va a callar mi boca. Porque el día que mi boca calle, que sea incapaz de ayudar a alguien que necesita de mí, ese día, el mundo me ha vencido. Ese día, el mundo te ha vencido. Y es tan lindo el Señor, que incluso, comprendiendo que ha sido derrotado, recordemos el dicho antiguo, ¿no? Mientras haya vida, hay esperanza. Podemos volver a saltar y rezar a los fuegos. Hay varios acá que yo he escuchado testimonio. Pastor, me alejé tanto al Señor y ahora los veo y me da escalofríos cuando los veo, porque los veo, sus esfuerzos. Ya han estado bien alejados. ¿Ya? Porque, hermanos míos, mi bienaventura no está, vuelvo a repetir, porque es el fin de mis dolores, el fin de mis pesares. Mi buenaventura es porque sigo el camino bendito del Nazareno. El mundo nos intenta neutralizar para toda buena obra y el Señor nos da palabras para que retumbe en nuestra tutuma, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él fue el primer vencedor, hermanos míos, y nosotros vamos detrás de él. Aguantemos un poquito más. Pastor, ¿hasta cuándo voy a aguantar? Aguanten, hermano. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Aguantemos, hermanos.
porque va a llegar el día glorioso, que ante el toque de la trompeta vayamos a la presencia en el Señor con un cuerpo completamente glorificado. Pero debemos comprender que en este mundo vamos a seguir teniendo aflicción. Y esa aflicción se puede usar para que continuemos siendo emisarios de Cristo. Hermano, hasta el sufrimiento más extremo puede ser usado para la gloria y honra de Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que Luisito no está triste porque ya no está su padre con él? Pero Dios le está permitiendo que él viene y me dice, pastor, ¿podemos hacer un culto para invitar a mi familia porque mi padre ha muerto? ¿Está bien? ¿Usted cree que no fue terrible el sufrimiento de Lázaro? ¿Y qué dijo el Señor? No, su muerte es para la gloria y la honra de Dios. Cuentan los anales modernos que hay muchos hombres y mujeres, hermanos míos, que han terminado en la cárcel injustamente, ¿no? ¿Ya? Y eso trae malestar, trae zozobra, pero hay también testimonio que estando presos por la cortina de hierro, por los comunistas o por un sistema judicial que ha determinado que es culpable, ellos han seguido dándole la gloria y la honra de Dios, y su sufrimiento ha traído gloria, honra a Dios y paz en el corazón de otros seres humanos que han podido ver que tienen miedo, tienen hambre, tienen sed, tienen temores, pero no han permitido que su boca calle. Pastor, pero yo no sé hablar de Cristo. Pero recordemos que el evangelismo, recuerde su discipulado, ¿ya? No lo catalogamos como un don, sino como una responsabilidad corporativa, ¿ya? Pastor, ¿es evangelismo? Traigan a las personas para que escuchen, pues. Pastor, vamos a salir a evangelizar. Ay, pero yo me achuncho. Ya, pues, colabora con algo. Yo voy a orar. No tengo tiempo para orar porque estoy en mi trabajo. Hermano, y cuando salen, yo voy a colaborar con tal cosa para los pasajes. O sea, somos una corporación, pues. No tengo nada de eso, pero, ay, yo no colaboro. Sí colaboro, hermanos míos. ¿Saben dónde? En su diezmo y en su ofrenda. Pastor, pero estoy sin trabajo, no colaboro. Sí colaboras. ¿Saben cuándo? Cuando hay cultos de oración, pues sí oran, pues. Pero hay unas personas que ya no están comprendiendo, ¿no? Los llamados de Dios. Para que sean benditos en la obra de Dios. O sea, y qué fácil, ¿no? Personas muy buenas, muy hermosas, que se han acostumbrado a ya no oír la trompeta del Señor. Él ha vencido al mundo y nos ha enseñado sus métodos para no dejarnos avasallar, para seguir en el carro glorioso del Evangelio. Hermanos, usted ha perdido muchos retos, ¿no? Sí, ¿no? Ha tenido muchas lágrimas, ¿no? Sí, ¿no? Ay, pastor, ¿y usted cómo sabe? Simple, porque lo que le pasa a usted me pasa a mí. Pero lo conjuro en el nombre del Señor Jesucristo. Nos da una razón y nos da una razón para vivir. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Confiemos en el Señor. Puesto de pie para leer Filipenses capítulo 4, versículo 7, ¿ya? Y de ahí me permiten orar dirigiendo a todo el pueblo de Dios hoy día congregado. Filipenses. Capítulo 4, versículo 7. A la voz de 3, todos a mi voz, ¿ya? 1, 2, 3. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Señor, sus promesas son tan maravillosas, Señor. Ayúdenos, Padre, a confiar en usted. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a confiar en su sempiterna sabiduría. Ayúdenos a confiar a su sobrenatural forma de hacer en nosotros. Ayúdenos, papito lindo. Alguien desea que ore por él o por ella sin que me cuente el problema, por algún problema que le está haciendo perder su paz. Levante su mano, inmediatamente baja. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Confíe en el Señor. Usted ya sabe qué tiene que hacer, porque las recetas están en las Escrituras. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Señor, estamos en un mundo que nos lleva a la aflicción, Señor. Señor, y no podemos evitarlo, Señor. Pero usted nos pide confianza, porque usted ha vencido en el mundo. Señor, usted lloró, usted sufrió, usted fue, Señor, flagelado. Señor, usted tuvo sed y le dieron vinagre, Señor. Señor, no podemos imaginar todo el suplicio que usted tuvo que soportar, Señor. Y todo eso usted soportó para darnos oportunidad a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por su maravillosa forma de hacer las cosas. Y ayúdenos, Señor, para que nosotros en nuestro nivel sigamos su camino. Así le pedimos, así le suplicamos, Señor, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.